Sábado, mis queridos hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios para reunirnos y congregarnos y para estudiar la palabra de Dios, para enaltecer el nombre del Todopoderoso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Histórico les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos ubicados en la 17744 Saticoy Street en la Reseda, California. Por si nos quieren visitar o quieren adquirir algún material de los que como iglesia andamos regalando, andamos repartiendo, pues aquí nos encontramos. Vuelvo a repetir la dirección: 17744 Saticoy Street en la Reseda, California. Después de haber dado esta introducción, nosotros hemos leído, y le voy a pedir a mi esposa si ya me dijeron que ya está. Entonces, después de esta introducción, nuestro versículo de esta mañana sobre la introducción de este tema lo encontramos en Nehemías capítulo 13 y el versículo 14. Ahí está nuestro versículo bíblico de esta mañana con el cual vamos a introducir el tema. Y dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 13 y el versículo 14: acuérdate de mí, oh Dios. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Nehemías. ¿Y qué era Nehemías? Era un profeta. Nehemías era un profeta. Acuérdate de mí, oh Dios, como profeta, en orden a esto. Y luego dice la palabra de Dios: y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. ¿Qué le está pidiendo Nehemías a Dios? Que no quite las palabras que él escribió en misericordia para el pueblo. Y luego dice que hice en la casa de mi Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Y luego dice, y en sus observancias. Prácticamente este versículo es el que nos da la introducción para nuestro tema que le hemos puesto y que le hemos titulado y que ustedes van a mirar en la pantalla, que lleva por nombre, voy a conectar la computadora para que miremos en la pantalla el título del tema de esta mañana. Ahora sí, vamos a mirar ahí en la pantalla. Vamos a ver si trabaja. Para que miremos cómo le hemos puesto al título de esta mañana, aunque en la portada de la publicación que hemos hecho en las redes, ahí ya muchos ya miraron el nombre del tema. Ahora vamos a mirar cómo se va a llamar el tema de esta mañana. Un servidor le ha puesto este título: defendiendo al profeta de Dios. Así se va a llamar nuestro estudio de esta mañana: defendiendo al profeta de Dios. Para eso vamos a leer en el libro de Judas. Vamos a ir al libro de Judas y vamos a buscar en el capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 3.
Judas capítulo 1 y el versículo 3, para que miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a decir: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación o de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que Judas, ¿a qué nos está enviando? A que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero a muchos no les gusta contender. Y contender es ir a la guerra, es ir a la batalla, es pelear, es luchar por esa fe. Muchos ya no les gusta luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. Como iglesia adventista que surgimos de ese movimiento milerita que comenzó en 1833 por este pionero, William Miller, que fue desarrollando una serie de enseñanzas hasta la gran culminación en 1844, cuando se culminó en el gran chasco. Fue, de acuerdo a la profecía, un desarrollo de verdades que fue dirigida por el Espíritu Santo. Para 1863 habíamos estado establecido como iglesia ya. Ahora, el apóstol Judas nos está enviando a nosotros a luchar por esa fe, a contender por esa fe. Y por eso un servidor le ha puesto a este tema defendiendo al profeta de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a leer en el capítulo 1 de Jeremías. Y la palabra de Dios nos va a decir en el versículo 4, Jeremías 1:4, la Biblia nos va a decir cuando Dios llamó a Jeremías. Dice la palabra de Dios: fue pues palabra de Jehová a mí diciendo. Versículo 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Así que ¿quién está escogiendo a este profeta? Dios está escogiendo al profeta. Vamos a hacernos ahora la pregunta: ¿qué es un profeta? Para eso vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 1. Éxodo capítulo 7 nos va a decir qué es un profeta, cuál es la misión de un profeta. Y miren lo que dice en el versículo 1 de Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Versículo 2. Tú dirás, esto es la obra de un profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Así que, ¿qué es un profeta? Aquel que habla la palabra de Dios. Aquel que habla en nombre de Dios. Ese es un profeta. Y miren lo que sigue diciendo: tú dirás todas las cosas que yo te mandare, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3. Va a seguir diciendo la palabra de Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 4. Nos va a seguir diciendo la Biblia: y Faraón no os oirá.
Así que el profeta, aparte de que está dando la palabra de Dios, ¿a quién está siendo enviado? A Faraón, al rey de Egipto, a una nación pagana, a un pueblo pagano. Sin embargo, Faraón tenía dos opciones: rechazar al profeta, la palabra de Dios, o aceptar al profeta junto con la palabra de Dios. Y vamos a mirar en Deuteronomios ahora, en el capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 nos va a dar a nosotros como pueblo una advertencia, hablando acerca de el profeta. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 18 nos va a decir las sagradas escrituras, hablando de el profeta. Dice la palabra de Dios: profeta les suscitaré o les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré, miren lo que hace Dios con el profeta, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19, dice la Biblia: mas será o sucederá que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. O como dicen algunas versiones, yo lo llamaré a cuentas. Así que cuando un profeta habla, ¿está hablando sus palabras? ¿Está hablando las palabras de quién entonces? Las palabras de Dios. Si nosotros rechazamos al profeta, en realidad ¿a quién estamos rechazando? A Dios. Por eso es muy peligroso no aceptar al profeta. Porque al no aceptar al profeta, no estamos aceptando la palabra de Dios. Ahora, vamos a mirar en el libro de Jeremías ahora. Vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a leer en el capítulo 36 de Jeremías, hablando del ministerio de él, en el versículo 1 y el versículo 2. Jeremías capítulo 36, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo, versículo 2, tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Saben qué le pasó al rey Josías por no escuchar la palabra del profeta? Miren lo que dice, sin que perdamos Jeremías capítulo 36, miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 1, y el versículo 1, hablando de Joacim, cuando estaba Jeremías por profeta. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Os la sitió. Versículo 2. Este versículo a mí me sorprende porque miren lo que hace Dios cuando no se escucha al profeta. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Quién entregó al rey Joacim en las manos de Nabucodonosor? El Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Joacim? No escuchó las palabras del profeta Jeremías. Y miren qué más le ocurrió al rey Joacim cuando Jeremías era profeta.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Así que, ¿qué más entregó Dios a Nabucodonosor? Los vasos de la casa de Judá, de la casa de Dios, perdón. A la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel por no escuchar al profeta, por no aceptar la palabra de Dios. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Regresando a Jeremías capítulo 36, miramos nosotros que Jeremías escribió un rollo. Así que los profetas, ¿qué hacían? Escribían. Aparte de que los profetas escribían, vamos a mirar nosotros también que una de las cosas que los profetas escribían era lo que nos dice en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29 y el versículo 1, vamos a mirar qué más escribían los profetas. Dice, y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados. Así que, ¿qué más escribía Jeremías? Escribía cartas. Aparte de rollos, escribía también cartas personales. ¿A quién? A los ancianos. Entonces ya nosotros vamos mirando una conexión entre el profeta Jeremías y el profeta para el pueblo de Israel actual, el espiritual. Porque el profeta actual también escribió rollos, escribió libros. Pero aparte de escribir rollos o libros, también escribió cartas. Y vamos a mirar nosotros que este profeta, en el caso de Jeremías, tenía una misión. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 11. Vamos a ir ahora al libro de Hechos capítulo 11 y el versículo 27. Esta es una de las misiones del profeta. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11 y el versículo 27. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Versículo 29. Dice la Biblia, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que, ¿cuál es la obra de un profeta? Dar advertencias al pueblo. En el caso aquí, Ágabo, ¿qué fue lo que hizo? Dio la advertencia de que venía una hambruna. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron a la voz del profeta y enviaron víveres a esos lugares donde había llegado la hambruna. Ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 15, vamos a leer en el versículo 1. Hechos capítulo 15 y el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podías ser salvo. Versículo 27. Miren lo que dice el versículo 27 ahora. La Biblia nos va a decir, así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28. La Biblia nos va a seguir diciendo que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así que, ¿qué más hacían los profetas? Los profetas le ayudaban a la iglesia a contribuir y a tomar decisiones correctas en la sana doctrina. Cuando Dios le hablaba al profeta, el profeta revelaba esa sana doctrina. En este caso, estamos mirando cómo estos apóstoles, Dios les está enviando el Espíritu para que ellos enseñen correctamente la sana doctrina. Vamos a ir ahí mismo en Hechos capítulo 16 y el versículo 4 para que miremos la obra de un profeta. La Biblia nos va a decir en Hechos 16:4, y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que, ¿qué más hacían? En este caso, el profeta ayuda a determinar, y también los profetas ayudan a establecer iglesias. ¿Qué más hace un profeta? Ahí mismo en Hechos capítulo 16 y el versículo 6 nos va a decir la palabra de Dios. ¿Qué más hace un profeta? Hechos 16:6 nos va a decir: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7 nos va a decir: y como vinieron a Misa, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Versículo 8 nos va a decir la Biblia en el versículo 8: y pasando a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9: y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Ahí está el profeta recibiendo una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10: y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Así que, ¿qué más hace un profeta? Un profeta recibe visiones, pero también un profeta dirige la obra, dirige a los líderes, dirige a los ancianos, dirige a los pastores, dirige a los líderes. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, vamos a mirar en el libro de Jeremías, en el capítulo 36, lo que le ocurrió a Jeremías. Jeremías capítulo 36, y miren lo que dice en el versículo 15, Jeremías 36:15. Miren lo que más le ocurre a Jeremías. Y dijéronle: siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y leyó Baruch en sus oídos. Versículo 16. Y fue que como oyeron todas aquellas palabras,
Cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Versículo 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Así que ahora, ¿qué se le da a Jeremías? A Jeremías, aparte de que ya se le dio el don de profecía, el don de profeta, a Jeremías se le envía un ayudante y se le da un secretario para que escriba las palabras del profeta. Sin embargo, vamos a mirar ahí mismo que en el versículo 18, Jeremías 36, 18, lo que algunos dirigentes pensaban de Baruc. Jeremías 36, 18 dice: y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Sin embargo, vamos a leer ahí mismo en Jeremías capítulo 43, versículos del 1 al 3. Jeremías capítulo 43, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Jehová. Y aconteció que como Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, versículo 2, dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones, ellos son líderes ahí en el pueblo de Israel. Y todos los varones soberbios. ¿Cómo eran los líderes en la época de Jeremías? Eran soberbios. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, los líderes: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no entréis en Egipto a peregrinar ahí. Versículo 3, miren lo que dice: sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. Así que los soberbios líderes, ¿qué pensaban de las palabras de Jeremías? Pensaban que Baruc era el que incitaba a que Jeremías escribiera eso. Ahora vamos a hacer una comparación. Nosotros tenemos en nuestra iglesia a una profeta también. Y esta profeta ayudó en la contribución de nuestras doctrinas como iglesia. Pero también esta profeta fue llamada a este ministerio cuando era joven, así como Jeremías era joven. También esta profeta, así como Jeremías, los líderes de la iglesia eran soberbios, algunos, y no aceptaban la palabra del profeta. Otros líderes soberbios decían que la secretaria de la profeta era la que les dictaba las cosas que ella tenía que decir, y la secretaria escribía lo que ella pensaba. También miramos nosotros que en la actualidad ciertos grupos, ciertas personas, así como Joacín, quemó el rollo del profeta. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama de Cristian Silva, que ha quemado los rollos o los libros del profeta.
e inclusive van más allá y le llaman la pitonisa, la bruja, y se están levantando en contra del profeta. Ahora, esta profeta, al igual que como miramos en el libro de Hechos, ayudó a levantar las iglesias, ayudó en las doctrinas, fue enviada para dirigir la obra, para ayudar a los pastores, para ayudar a los ministerios a andar en la luz. Sin embargo, muchos líderes, especialmente en la época de 1888, cuando estaba esa batalla de la justificación por la fe, cuando ella se puso de parte del lado del pastor Alonzo Trevier Jones y del pastor Elliot Wagoner, el pastor Daniels, el pastor Urias Smith, que en ese momento estaban de la posición contraria, decían que las palabras que la mensajera del Señor escribía eran palabras de ella y que no eran inspiradas por Dios. Y surgió una pregunta a partir de esa fecha, que nosotros hemos venido trayendo sobre nuestras espaldas y que hoy en día hay un debate en la iglesia todavía. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, esa pregunta, mis queridos hermanos, la voy a poner en el PowerPoint para que nosotros miremos y en dónde vamos a encontrar esas preguntas, que hasta el día de hoy hacen mella, tanto en la iglesia, en los dirigentes, es más, hacen mella todavía en los grupos de sostén propio. Es más, puede estar haciendo mella aún entre nosotros que estamos aquí. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a mirar el PowerPoint y vamos a ver para hacer un poquito de historia. Nosotros miramos ahí en la pantalla que Elena G. de White empezó su ministerio como profeta en diciembre de 1844 y terminó su don profético en julio de 1915, cuando ella pasó al descanso en el Señor. Haciendo un poquito de historia, desde 1844, ella estuvo como profeta, así como Jeremías, de acuerdo a el capítulo 1 de Jeremías capítulo 1, y leemos en el versículo 2 y el versículo 3, para que miremos un poquito de historia. Dice Jeremías 1, 2 y 3. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Versículo 3. Fue asimismo en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Así que, ¿por cuántos reyes de Israel pasó el ministerio de profecía de Jeremías? Pasó por 3 reyes: el rey Joasías, el rey Joacim y el rey Sedequías. 3 reyes. Durante esos 3 reyes Jeremías fue profeta. Ahora, volviendo al slide del PowerPoint, miren qué presidentes fueron los en los cuales el ministerio del don de profecía estuvo a cargo de la mensajera del Señor. La mensajera del Señor, Elena G. de White, pasó por la presidencia de John Byton. Pasó por la presidencia de James White. Pasó por la presidencia de John Nevis Andrews. Pasó por la presidencia nuevamente de James White.
estuvo presente el don de profecía durante el reinado del presidente George Butler. También volvió a ser presidente nuevamente James White. Nuevamente volvió a ser presidente George Butler. Pasó ahora la presidencia por Ole Andres Olsen. Estuvo Elena de White como profeta durante la presidencia de George Irving. También sobre la presidencia de Arthur Grosvenor Daniels. Y durante esta presidencia de Daniels fue cuando la profeta pasó al descanso. Eso quiere decir que durante el reinado de todos estos presidentes había un profeta y era la mensajera del Señor. Cuando ella pasó al descanso, murió el profeta. Descansó el profeta. Pero ¿qué quedaron del profeta? Quedaron sus palabras, quedaron sus libros, quedaron sus rollos, quedaron sus cartas. Pero vamos a mirar nosotros que durante el reinado del presidente Reuben Richard Figur surgió algo. Durante el reinado de este presidente, cuando ya la profeta del Señor había pasado al descanso, surgió un libro muy polémico en nuestra denominación. Y ese libro muy polémico es el que ustedes miran en su pantalla, que es el libro de Preguntas sobre Doctrina, durante el reinado del pastor Figures, que fue en 1954. Vamos a hacer un poquito de historia para ver cómo fue traído ese libro de Preguntas sobre Doctrina. Dice aquí, en el año de 1957, la entonces iglesia, que ahora es corporación adventista, publicó el libro Questions and Doctrine, que traducido al castellano es Preguntas sobre Doctrina. 61 años han pasado desde entonces y hoy en día en la iglesia ya nadie pregunta sobre doctrina. Hoy en día en la iglesia ya no se predica doctrina, ya no se predica enseñanza, solamente se predican sermones halagüeños. Pero miren lo que sigue diciendo. La publicación de ese libro, Preguntas sobre Doctrina, causó mucha controversia en su tiempo, a tal nivel que la iglesia se vio forzada a cesar su publicación. Así que, ¿qué pasó con ese libro de Preguntas sobre Doctrina? Lo dejaron de publicar. Sin embargo, y conociendo que solo era cuestión de dejar que las aguas se calmaren para seguir avanzando la agenda del ecumenismo, se les había encargado reimprimirlo. Así que, bajo la dirección de la luminaria, como describe, esta es la luminaria, los iluminados, como lo describe la Universidad de la Unión del Pacífico. Ellos son los que mandaron a reimprimir este libro, donde estuvo vinculado el pastor George Knight. La corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día decidió republicar Questions and Doctrines, Preguntas sobre Doctrina, en el año 2003. Durante ese año, Preguntas sobre Doctrinas era una revista en 1957 donde se les quería dar unas respuestas a un grupo de evangélicos acerca de las doctrinas que estaban en la iglesia adventista. Dentro de ese libro, que fue reimprimido por la luminaria, es decir, la Unión del Pacífico,
del Pacific Union College, bajo la intervención del pastor George Knight, lo volvieron a republicar. Y por eso nosotros encontramos que hay dos libros, Preguntas sobre Doctrina. Uno de 1957 y el otro que salió en el 2003, que hasta el día de hoy tiene sus efectos. Vamos a mirar nosotros que durante el reinado de Daniel, la mensajera del Señor pasó al descanso. Durante el reinado de Figur, se mandó a imprimir Preguntas sobre Doctrina en 1957. Y en el 2003, bajo el reinado del presidente John Paulsen, se manda a reimprimir este libro de Preguntas sobre Doctrina. Si ese libro ya había causado una gran controversia en 1957, que le trajo una división a la iglesia adventista, deberíamos de hacernos la pregunta: ¿por qué se vuelve nuevamente a reimprimir en el 2003? Si lo que causó en 1957 fue una gran catástrofe, una gran división. Trajo las más grandes herejías que se metieron en el adventismo. Y ahora en el 2003 se vuelve a reimprimir. Es más, en la primera página de ese libro se nos menciona que ese libro es un libro clásico del adventismo, pero que ha causado una gran controversia en el pueblo de Dios. Bueno, dentro de esa controversia, en una de sus páginas vamos a poner nuevamente el PowerPoint para que miremos cuáles son las preguntas que la iglesia tenía que contestarle a estos evangélicos. Y miren las preguntas. Ustedes van a mirar en la pantalla cuáles son esas preguntas. Número 1 dice ahí: ¿cuáles son las creencias que tienen en común los adventistas del séptimo día con otros cristianos y en qué aspectos difieren? Primera pregunta que ellos tenían que contestar. Segunda pregunta: ¿qué creen realmente los adventistas sobre la deidad y la preexistencia de Cristo? Esa es otra pregunta. Tercera pregunta, y es aquí donde nos vamos a enfocar nosotros: ¿consideran los adventistas que los escritos de Elena G. de White deben situarse al mismo nivel que la Biblia? Esa es una pregunta. De ahí es de donde nosotros sacamos el tema. Porque de igual manera, yo les puedo hacer las preguntas a ustedes y a los hermanos que nos están mirando. ¿Consideran ustedes los escritos de la hermana Elena G. de White que deben estar situados a la altura de la Biblia? Porque esa pregunta viene en este libro, Preguntas sobre Doctrina. Luego, otra de las preguntas es: ¿cuál es el origen de la observancia del domingo como día de reposo? ¿Por qué ponen tanto énfasis los adventistas en las profecías, especialmente en los de Daniel 8 y Daniel 9? La doctrina del santuario celestial, ¿es una invención adventista o tiene claro y suficiente fundamento bíblico? ¿Cuál es la enseñanza de los adventistas del séptimo día con relación a la segunda venida de nuestro Señor? ¿Cómo se explica la parábola del rico y Lázaro? Decisivo argumento para muchos evangélicos en su defensa de la inmortalidad del alma. Son preguntas que vienen en ese libro y que los adventistas, en este caso,
Los que se dedicaron a contestar estas preguntas, ellos contestaron, y que en cierta posición también lo cree así la Iglesia Adventista como organización. Por eso les digo que nosotros nos vamos a concentrar en la tercera pregunta. ¿Consideran los adventistas que los escritos de Elena G. de White deben situarse al mismo nivel que la Biblia? Miren la respuesta que nos va a dar preguntas sobre doctrina, hablando acerca de qué es lo que ellos respondieron en 1957 y en el 2003. Dice aquí la pregunta: ¿han cambiado los adventistas del séptimo día con respecto a algunas de las posiciones promovidas por ciertos partidarios suyos de los primeros años? Es decir, lo que creían al comienzo cuando estaba surgiendo la iglesia adventista, los adventistas del séptimo día, hoy en día, ¿creen lo mismo que creían los que levantaron este movimiento o han cambiado? Miren lo que van a seguir ellos diciendo en este libro. Dice aquí, cuyas citas aún circulan en la actualidad. Todavía circulan esas citas de cuando la iglesia levantó ese movimiento. ¿Distorsionan tales citas las enseñanzas actuales de los dirigentes adventistas? Y luego aquí abajo dice la respuesta para contestar esta pregunta. Elena G. de White, una de nuestras escritoras más prominentes, escribió en 1892. Así que cuando ya nosotros leemos una de nuestras escritoras, estamos empezando a mirar que están empezando a cambiar ciertas posiciones que al principio mantenía la iglesia adventista original, no la que nos han cambiado. Porque ahora ellos mencionan que Elena de White es una escritora. Pero vamos a seguir avanzando. Y en ese mismo libro, en la pregunta número 9 de preguntas sobre doctrina, vienen estas 4 preguntas. Ahí vienen estas 4 preguntas. Número 1. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena G. de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Esa es la segunda pregunta. Son preguntas fuertes y directas que también nosotros tenemos que saber responder. Tercera pregunta. ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Cuarta pregunta. ¿Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? Es decir, que si usted no cree en el don profético, ¿puede la iglesia adventista rechazarlo como adventista? Bueno, pues yo me fui a investigar un poquito más acerca de el don de profecía. Y vamos a ir primeramente a Segunda de Crónicas, en el
Déjenme ver si es segunda de Crónicas o es primera de Crónicas. Primera de Crónicas es, hermanos, 29. Y el versículo 29. Primera de Crónicas 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y los hechos del rey David, cuando ya está muriendo, cuando ya murió David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, es decir, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Pero miren también en dónde más están escritas. Y en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Así que, ¿qué podemos mirar de Natán? ¿Quién era Natán? Era un profeta. ¿Y quién era Gad? Era un profeta. Ahora yo les hago la pregunta. Cuando Natán vino delante de David para señalarle su pecado, ¿qué hizo David? ¿Escuchó a quién? Escuchó al profeta Natán. ¿Y qué más hizo David? Se arrepintió y se convirtió por lo que le dijo el profeta Natán. Ahora, en los tiempos de el rey David, ¿cuál era el canon bíblico? Los escritos de Moisés eran el canon bíblico. Ellos solamente tenían la Torá. Pero yo les hago la pregunta. ¿El profeta Natán estaba incluido en la Torá o estaba excluido de la Torá? El profeta Natán no estaba en sus escritos en la Torá. Pero ahora, porque no estaban escritos en la Torá, ¿el rey David lo rechazó como profeta? ¿O qué fue lo que hizo David? Lo aceptó como profeta. Entonces podemos mirar nosotros que hay profetas que aunque no están en el canon bíblico, son profetas que Dios ha enviado a dar su palabra. Ahora yo les hago la pregunta. Tenemos a David ahí con su pecado y Dios le envía un profeta. Y si Dios le hubiera mandado a David, a Moisés profeta, ¿qué hubiera hecho David? Hubiera de igual manera aceptado al profeta Moisés. Pero ¿qué tal si Dios le mandaba a David al profeta Juan el Bautista? ¿Qué hubiera hecho David? Igual hubiera aceptado al profeta. Entonces lo que miramos aquí nosotros es que aunque en el canon bíblico no estén los escritos del profeta, eso no le quita valor al profeta. Porque profeta es profeta. Profeta es tanto aquí en América como allá en China. Donde quiera es profeta. Ahora, vamos a mirar nosotros qué es lo que responde preguntas sobre doctrinas a estas preguntas. Primera pregunta en el PowerPoint, miren lo que dice. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena G. de White como si estuviesen en un mismo plano que los escritos de la Biblia? Respuesta en el libro: que no consideramos los escritos de Elena G. de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. Están evadiendo la respuesta, pero están dando a interpretar una respuesta. La pregunta es: ¿aceptan los adventistas del séptimo día a Elena de White? ¿Cómo
adición al canon sagrado de la Biblia? Y ellos dicen, no. En otras palabras, están diciendo que ellos no consideran los escritos de Elena de White en la misma altura de la Biblia. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿Jeremías era profeta? ¿Isaías era profeta? ¿Daniel era profeta? Y entonces Elena de White, ¿qué es? Si es profeta, entonces la palabra de ella, ¿qué tiene que ser para nosotros? Palabra de Dios, lógico. Miren lo que sigue diciendo ahora la segunda respuesta a la segunda pregunta. ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Respuesta en el libro de preguntas sobre doctrina. Que no pensamos que sean de aplicación universal, que no pensamos que sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia, sino de aplicación particular para la iglesia adventista del séptimo día. Así que nos está diciendo, nosotros no consideramos a Elena de White como a Isaías, como a Jeremías, como a Ezequiel y como a Daniel. No las consideramos así. Porque Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel sí son profetas para el mundo. Pero Elena de White no es profeta para el mundo. Elena de White solamente es profeta para los adventistas. Nada más. Entonces, cuando viene alguien de allá afuera, no la acepta como profeta. Ahora, yo les hago la pregunta. Cuando un extranjero se unía al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer ese extranjero? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Vamos a leer en el libro de Ruth, porque ella era una extranjera. Pero ella decidió adherirse al pueblo de Dios. Y en el libro de Ruth, en el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Y Ruth respondió. ¿Quién era Ruth? Extranjera, o era una moabita. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero resulta que en ese pueblo de Israel, ¿qué había? Había un profeta. ¿Cuál era ese profeta? Estaban los profetas. El principal que todo el pueblo de Israel tenía era al profeta Moisés, que había escrito el Pentateuco, los 5 libros de la palabra de Dios. Entonces, cuando Noemí le presenta a Ruth la moabita al profeta del Señor, ¿qué tenía que hacer Ruth? También tenía que aceptar a quién aparte de Dios, al profeta de Dios. ¿Y qué tenía que leer Ruth? Para conocer al Dios verdadero. Ruth tenía que leer la Torá,
el Pentateuco, los libros del profeta Moisés. Y esos libros, ¿hacia dónde la llevaban a ella? Hacia el único Dios verdadero. Entonces, vamos a regresar al PowerPoint y vamos a responder la tercera pregunta de acuerdo al libro de preguntas sobre doctrina. Dice la tercera pregunta: ¿son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Es decir, lo que ella profetizó, ¿es definitivo o no es definitivo? Vamos a mirar cómo responde el libro de preguntas sobre doctrina, hablando del profeta. Respuesta: que no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se rigen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. La respuesta que ellos están dando: los adventistas del séptimo día creen de la manera uniforme que el canon de las Sagradas Escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, sea cual sea su origen, han de ser juzgados por la Biblia y estar sometidos a ella, por ser la fuente y la norma de la fe cristiana. Sometemos a prueba los escritos de Elena G. de White con la Biblia, pero en sentido alguno sometemos la Biblia a prueba con los escritos de la señora White. Se contradicen ellos grandemente. Ahora, aquí viene la respuesta fulminante en este libro. Jamás, dicen ellos, pregunta sobre doctrina, jamás hemos considerado que Elena G. de White esté en la misma categoría que los escritores del canon bíblico. Sin embargo, aparte de los autores escogidos de los libros canónicos de la Biblia. Es decir, Elena de White, primero nos dicen que es una escritora. Luego nos dicen que es una profeta. Pero luego nos dicen que siempre no es profeta, pero que siempre sí es profeta. Solamente para los adventistas, pero que no es profeta para el pueblo de allá afuera, pero que sus escritos no deben ser considerados a la altura de los profetas de la Biblia, pero sigue siendo profeta, aunque no es profeta. O sea, es una mezcla de Babilonia, es una mezcla de confusión, es una mezcla para estar unidos al ecumenismo. Es una mezcla para dejar la puerta abierta a todo aquel que quiera ingresar al pueblo y creer lo que quiera. Esa es la tercera pregunta. Miren lo que sigue diciendo este libro. Consideramos que Elena G. de White está precisamente en esta última categoría de mensajeros. Es decir, aquí arriba vamos a hacer una cadena o una línea piramidal y vamos a poner a profetas de alto rango y a profetas de menor rango. Pero lo que dice el profeta de menor rango, su palabra no es considerada a la altura de un profeta de alto rango. Pero nosotros leímos en Éxodo capítulo 7, versículo 1, que el profeta simplemente es profeta porque habla la palabra de Dios.
Y en Juan el Bautista encontramos una evidencia categórica de que Juan el Bautista no escribió ningún libro. Pero sin embargo, las declaraciones del Señor Jesús están en los evangelios, que nunca hubo profeta como él. Ahora, miren lo que sigue diciendo este libro de preguntas sobre doctrina, hablando del profeta de Dios. Por eso el tema se llama Defendiendo al Profeta, que fue lo mismo que hizo Baruch. Baruch defendió a su profeta. Miren lo que sigue diciendo. Entre los adventistas del séptimo día fue reconocida. Tiempo pasado, cuando se levantó este movimiento, cuando estaban los pioneros, fue reconocida como una persona que poseía el don del espíritu de profecía, aunque ella misma nunca asumió el título de profetisa. En 1906 explicó por qué los miembros de iglesia que creían que había sido llamada al oficio profético quedaron perplejos con una de las declaraciones públicas que ella pronunció. He aquí su explicación. Y es esa cita de Mensajes Selectos donde ella dice que ella no pretendía ser profetisa. Y muchos adventistas se quedan solamente con esa cita. Entonces ella no fue profetisa, fue mensajera. Pero miren lo que vamos a leer. No obstante, sigue diciendo el libro de preguntas sobre doctrina, no obstante, aunque los adventistas tenemos los escritos de Elena G. de White en la más alta estima, primero dicen que la sitúan como el profeta más abajo. Pero luego, ahora dicen que los escritos los tienen en alta estima. Es muy diferente tener algo en alta estima que tenerlo como un categórico escrito está. Porque yo puedo tener muchas altas estimas, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y no se pone en alta estima. Simplemente se acepta o se rechaza, nada más. Pero miren lo que sigue diciendo. Basamos nuestras enseñanzas en las Sagradas Escrituras, único fundamento de toda doctrina cristiana auténtica. Sin embargo, en nuestra creencia que el Espíritu Santo abrió ante la mente de la señora White eventos importantes y la llamó a dar ciertas instrucciones para estos últimos días. Y puesto que estas instrucciones en nuestra comprensión están en armonía con la palabra de Dios, palabra que por sí sola es capaz de hacernos sabios para la salvación como denominación, las aceptamos como consejos inspirados provenientes del Señor. Ahora solamente son consejos, pero no son palabra de Dios. ¿Qué es un consejo? Un consejo yo lo puedo tomar de cualquiera de ustedes, pero no lo considero palabra de Dios. Pero cuando los profetas en la palabra de Dios hablan, no son consejos, son palabras. Dice, yo te insto a que guardes los mandamientos de Dios, porque en ellos vas a tener vida eterna. Sin embargo, miren lo que siguen diciendo. Pero nunca la hemos equiparado con las Sagradas Escrituras, como algunos acusan falsamente. Es decir, que habían algunos que sí consideraban a la hermana White como profeta. Y lo que ella decía no eran palabras de la mujer, sino que eran la palabra de Dios. Pero esos hombres que la tenían como profeta de Dios, ¿qué ha pasado con ellos? Han muerto, han pasado al descanso. Y ahora
Los nuevos líderes, los nuevos dirigentes han tomado al profeta de Dios solamente como un consejero, ya no como profeta. Miren lo que sigue diciendo. La propia señora White planteó de la manera explícita la relación de sus escritos con respecto a la Biblia. El espíritu de profecía está íntimamente relacionado con el don de profecía, siendo él uno el espíritu que comunica la profecía y el otro la evidencia del don otorgado. Van juntos, inseparablemente unidos entre sí. El don es la manifestación de lo que el Espíritu de Dios concede a la persona a la que, según su propio propósito y plan perfecto, elige como instrumento a través del cual ha de comunicarse tal orientación espiritual. Miren lo que dice pregunta sobre doctrina. Los adventistas del séptimo día creen que este don fue manifestado en la vida y ministerio de Elena G. de White. Así pues, en pocas palabras, esta es la comprensión adventista respecto de los escritos de Elena G. de White. ¿Eso es lo que creen ustedes, hermanos? Estas palabras que leímos nosotros acerca de la profeta, que son consejos, que sí es profeta, pero que es menor, pero que después la subimos, pero que después la bajamos, y que es profeta para nosotros, pero no es profeta para allá afuera. Así que me fui a investigar, y ahora vamos a dejar que Elena White responda. Vamos a dejar que ella responda para ver qué es lo que ella dice. Y de acuerdo a la primera pregunta, ¿consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena G. de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Respuesta de la mensajera del Señor. Ahora, he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella. Es decir, en mi obra no hagan suposiciones. Sigue diciendo, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. Y miren lo que ella va a decir. Mi misión abarca la obra de un profeta. Así que, ¿qué es lo que abarca su misión? La obra de un profeta. Y si esa es su misión como profeta, entonces, ¿qué es ella? Es profeta. Sigue diciendo la mensajera del Señor, la profeta de Dios. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Así que ella, ¿qué es? Más que un profeta. No solamente es un profeta, es más que un profeta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40 y 41. Así que si ella es profeta y su obra abarca más que un profeta, lo podemos poner nosotros a la altura de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías. Ahí está escrito. Segunda pregunta. ¿La sitúan ustedes en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel?
Elena de White responde: la hermana White no es la originadora de estos libros. Así que cuando ella escribía, no era ella la que escribía. Miren lo que dice. Ellos, es decir, los libros, contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Así que lo que ella escribía, ¿quién se lo daba? Lo que escribía Isaías, ¿quién se lo daba? Lo que escribía Jeremías, ¿quién se lo daba? Lo que escribía Ezequiel, ¿quién se lo daba? Y lo que escribía Daniel, ¿quién se lo daba? Y lo que escribía Elena de White, ¿quién se lo daba? Entonces les hago la pregunta: ¿puede ella estar a la altura de estos profetas? Pero pregunta sobre doctrinas, dice que no. Y muchos adventistas dicen que no. Miren lo que sigue diciendo la cita. Vamos a seguir leyendo. Esto se encuentra en la Review and Herald del 20 de enero de 1903. Contiene la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para, miren lo que dice, ser dada al mundo. No dice para ser dada únicamente a los adventistas del séptimo día. Dice para ser dada al mundo. Miren lo que sigue diciendo esta cita. De sus páginas, ¿quién inspiraba a este profeta? Dios. De sus páginas esta luz ha de brillar, iluminando los corazones de los hombres y las mujeres, conduciéndolos al Salvador. Así que la profeta del Señor, ¿hacia dónde quiere llevar a los que la leen? Al Salvador. Y yo les hago la pregunta: ¿hacia dónde los llevaba Moisés? ¿Y hacia dónde los llevaba Jeremías? ¿Y hacia dónde los llevaba Isaías? ¿Y hacia dónde los llevaba Ezequiel y Daniel? Hacia Dios. Ahora, ¿hacia dónde nos quiere llevar este profeta? Hacia Dios. Miren lo que sigue diciendo la cita. El Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo. No dice han de ser esparcidos solamente para los adventistas del séptimo día. Dice han de ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdad que para quien la recibe es un sabor de vida para vida. Pregunta número 3. ¿Son consideradas sus interpretaciones de la profecía bíblica como autoridad definitiva? Elena de White responde. Y miren lo que dice en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 241 y 242. Durante todo ese tiempo, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos, miren lo que dice, estos eran los pioneros, estos eran los que comenzaron este movimiento. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Así que cuando ella recibía esas visiones, los que estaban estudiando con ella, y cuando a ella le eran aclaradas esos puntos,
los que estaban estudiando las doctrinas, ¿cómo aceptaban lo que ella decía? Como luz enviada del cielo, es decir, como un escrito está, como un profeta. Y lo que ella decía, ¿qué era lo que hacían los pioneros? Las aceptaban porque sabían que venía de Dios por medio de su profeta. Miren lo que sigue diciendo. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Los de hoy en día no comprenden eso. Y luego ella va a mencionar a algunos hermanos que estaban con ella, que cuando ella hablaba, ¿cómo consideraban esa palabra? Como una palabra que viene de Dios. Mi esposo, es decir, el pastor White, el pastor José Bates, el pastor Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Pero vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran reconocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así, miren lo que dice, así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo. Así que, ¿cómo trabajaba Dios con ellos? Yo les hago la pregunta. Cuando surgieron las doctrinas adventistas, ¿tuvo que ver el don profético para su establecimiento o no lo tuvo que ver? Tuvo que ver mucha influencia del espíritu de la profecía, del don de la profecía, a través de la profeta del Señor, la mensajera Elena G. de White. Dice que cuando llegaban a un punto donde no podían comprender, Dios les enviaba luz del cielo por medio del profeta para disipar esas dudas. Y entonces se abrían camino para avanzar en la obra, para discernir correctamente esos pasajes de la Biblia. ¿Cómo es que nos llegó a nosotros la correcta interpretación de los 7 pilares de nuestra fe? Por medio del don de profecía. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en Mensajes Selectos. Tomo 1, página 31. Dice ella, cuando fui a Colorado, estaba tan agobiada a causa de vosotros que en mi debilidad escribí muchas páginas para que se leyeran en vuestro congreso. Débil y temblorosa, me levanté a las 3 de la mañana para escribiros. Dios hablaba mediante la arcilla. ¿Podrías decir que esta comunicación era solo una carta? Sí, era una carta. Pero, como dice ahí, inspirada por el Espíritu de Dios para presentaros cosas que me habían sido mostradas. ¿Qué más escribía Jeremías? Cartas. ¿Saben que hay un libro que estoy leyendo
que se llama el libro Materiales de 1888. Es un libro de más de 950 páginas. La primera hoja empieza con una carta que la profeta le escribe a Elliot Wagoner y Alonzo Jones. La segunda carta que aparece ahí es la que ella le escribe al pastor Daniels y al pastor Urias Smith. ¿Y saben las cosas que ella les dice a ellos? Los reprende. Y los reprende duro, así como Natán reprendió a David. Están delante del profeta. Están hablando con el profeta. Ahora, nosotros tenemos estos libros del profeta. ¿Y qué dicen estos libros del profeta? Estos libros nos reprenden de nuestros pecados. Pero ¿saben qué es lo que ha hecho la conferencia y qué hemos hecho nosotros con estos libros también? Que lo hemos puesto en una dimensión inferior a la dimensión de un verdadero profeta. Hemos entrado en la misma posición de preguntas sobre doctrina. Y lo que nosotros encontramos aquí son claras reprensiones para regresarnos al camino de Dios. Por ejemplo, dice este libro que en nuestros púlpitos se van a levantar hombres que van a enseñar la falsa doctrina, la apostasía abierta. Pero también estos escritos dicen que hay aquellos hombres que mantienen a estos hombres que dan veneno mortal para el alma. Y también dice la profeta, no lo dice Dios, lo dice Dios por medio de la profeta, que aquellos hombres que se preparan en el púlpito, aún comiendo carne, no son dignos de estar en este lugar santo. Pero hay muchos predicadores que lo que hacen con el profeta es lo mismo que hizo Joacín. Avientan los rollos y los queman. La misma profeta también nos dice a nosotros que debemos evitar escuchar fábulas y teorías, que debemos de alejarnos de hombres que enseñan la falsa doctrina. Pero el pueblo rechaza al profeta porque ahí sigue. Por eso cuando les digo, a veces viene la gente y le pregunta, pastor, ¿qué debo de hacer? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué dice Dios por medio de sus profetas? Esa es la verdadera pregunta. Pero ahora ponemos al profeta para que nos los interprete un hombre. Un hombre que no ha sido consagrado a Dios. Por eso en este movimiento historicista, nuestra más urgente necesidad es de ir a la palabra de Dios, ir a la profeta. Y cuando vayamos allá, hermanos, va a causar un reavivamiento y una reforma de la piedad, como ella dice. Pero también nos dice a nosotros, hermanos, que si yo tengo algo con mi hermano y no me pongo a cuentas con él, tampoco soy digno de estar aquí. Porque la palabra de Dios por medio del profeta dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con él. Todo eso nos lo dice el profeta y nos lo dice para el bien de nosotros. Pero miren lo que más sigue diciendo la profeta de Dios. Dice la mensajera, la profeta, en estas cartas que escribo
en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo, miren lo que ella dice, no escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mí en visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Cuarta pregunta. Se hace de la creencia en estos escritos un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día. Es decir, usted puede ser adventista y no creer en la profeta del Señor. ¿Qué dirían ustedes? Nosotros decimos que no, porque para pertenecer al pueblo de Dios usted tiene que tener la característica que dice Apocalipsis 12 y el versículo 17, que tienen el testimonio de Jesucristo para poder pertenecer al pueblo. Pero ellos dicen que usted puede pertenecer al pueblo y no tener el testimonio de Jesucristo. Eso no se puede. Es como decirle al evangélico, te puedes salvar pero sin tener la ley de Dios. No se puede. Y miren lo que ella va a contestar, porque ella misma responde. Dios está enseñando a su iglesia, reprochando sus errores y fortaleciendo su fe, ¿o no lo está? ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi trabajo, dice la profeta de Dios, lleva el sello de Dios o el sello del enemigo. No hay trabajo intermedio en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. A medida que el Señor se ha manifestado a través del espíritu de profecía, el pasado, el presente y el futuro han pasado ante mí. Me han mostrado caras que nunca habían visto y años después lo supe cuando las vi. Me he despertado de mi sueño con una vívida sensación de temas previamente presentados en mi mente. Y he escrito a medianoche cartas que han atravesado el continente y, llegando a una crisis, han salvado un gran desastre para la causa de Dios. Este ha sido mi trabajo durante muchos años. Un poder me ha impulsado a reprender los errores que habían pensado. Y luego viene la pregunta: ¿es este trabajo desde arriba o desde abajo? Consejos para la iglesia, página 166. Y aquí nos va a dar la respuesta de la cuarta pregunta. Vi el estado de algunos, miren, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente. ¿Quiénes son esos que se adhieren a la verdad presente? Los nuevos conversos, los nuevos que se están uniendo al remanente, al pueblo de Dios. Pero miren lo que ella va a decir en Mensajes Selectos, tomo 1, página 45. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. ¿De quién es entonces el problema? De que el pueblo no haga caso al profeta. De los dirigentes, de los líderes, de nosotros, hermanos. Porque hasta nosotros tenemos miedo de presentarle al mundo el profeta de Dios. A veces nosotros mismos decimos, no cites tanto a la hermana White. Pero aquí dice, o es de Dios o no es de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como ministro
aquel nuevo converso que se adhiere. Enseñarles el don profético manifestado a través de las Sagradas Escrituras y cómo nos ha llegado a nosotros. Y digo yo, ¿cómo es posible que los mormones que no tienen la luz tienen el valor para defender a su profeta? Y nosotros que somos el remanente de Dios no tenemos ese valor para enseñar la correcta interpretación del don de profecía. Miren lo que ella sigue diciendo en esta cita de Mensajes Selectos. La forma que el Señor había escogido para enseñar en algunos casos a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Así que cuando nosotros atacamos estas palabras, ¿a quién estamos atacando? Al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? También atacaron al Espíritu Santo. Y miren lo que sigue diciendo la cita. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones. Y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones. Quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Así que ¿hacia dónde nos lleva el rechazar los testimonios? Hacia el error, hacia la apostasía. Eso es lo que dice Evento de los Últimos Días. Que el rechazar los testimonios es el comienzo de la apostasía. Y cuando leemos los testimonios causa un zarandeo en la iglesia y divide la iglesia. Miren lo que dice la mensajera del Señor para concluir la cita. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía, a los que rechazaban el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? ¿Qué acaso Dios no nos quiere mostrar nuestros errores? Pero este grupo dice, ¿por qué no nos mostraste nuestro error? Pero si Dios nos ha mandado centenares de libros para mostrarnos el error. Entonces un ángel los señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisiste ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñaste su voz. Y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías cuando vino Nabucodonosor? ¿Quién los entregó al rey de Babilonia? Dios. ¿Y quién va a entregar a estos profesos adventistas que rechazan el testimonio del espíritu de la profecía? Dios mismo los va a entregar porque han rechazado el profeta por necios. Si tuviera la versión católica, présteme la hermana. Si tuviera yo, voy a leer la versión católica para que miren cómo el Señor nos habla a través de su palabra y cómo nos llama a nosotros que nos creemos más sabios que el profeta. En el libro de Deuteronomio dice así: cielos, versículo 1, presten oídos que voy a hablar. Diría Dios a nuestro tiempo por medio de Moisés:
Iglesia adventista del séptimo día, presten oídos porque voy a hablar. Y la tierra todo escuche las palabras de mi boca. Como lluvia se derrama mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Voy a proclamar el nombre de Yahvé. Alaben a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal. Es recto y es justo. Se portaron mal con él. Hijos indignos, generación perversa y depravada. Así pagas a Yahvé, pueblo tonto y estúpido. Y sigue diciendo, no es él tu padre, el que te creó, el que te hizo, el que te estableció. Y luego viene el consejo. Acuérdate de los días pasados. Recuerda las generaciones anteriores. Interroga a tu padre que te cuente. A tus ancianos pregúntales que te expliquen. ¿Qué está haciendo el profeta Moisés? ¿A dónde nos quiere regresar? Nos quiere regresar a que adoremos al Dios verdadero y que aceptemos su palabra por los profetas que Él ha enviado. Que cuando leamos sus profetas no digamos, oh, es que lo dijo la señora Guay, es que lo dijo la viejita. No, díganle como es, profeta de Dios. Sin embargo, muchos tienen miedo de llamarle profeta. Yo no me avergüenzo del profeta que Dios mandó. Es más, cuando me bauticé, ¿cuántos de los que están aquí se bautizaron en la conferencia? Y cuando los bautizaron, ¿qué mano tenían que levantar para hacer ese pacto? La mano derecha. Les hicieron los votos bautismales. Y le hicieron este voto que viene en el PowerPoint. Que es de acuerdo al libro de las 28 creencias que se supone que como pueblo de remanente de Dios se debe creer. Es la creencia número 18. El don de profecía. Y miren lo que dice el don de profecía. En el manual de la iglesia del 2010 así decía. Luego cuando lo cambiaron en San Antonio, el manual de la iglesia en el 2015 lo cambiaron a manera de que se adecue para dejar la ventana, la puerta abierta al ecumenismo. Pero miren cómo estaba en el 2010. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. La creencia número 18. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente. Yo les hago la pregunta. Entonces, para pertenecer al remanente, ¿qué debo de tener? Esa señal identificadora del remanente. Pero hoy en día se dice que no necesitas esa señal para pertenecer al remanente. Miren lo que sigue diciendo esa creencia. Y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Así que, ¿qué son los escritos de acuerdo a la creencia número 18? Es una permanente fuente y autoridad de verdad. Pero ¿saben qué es lo que dicen los adventistas de la actualidad? Que no lo es. La hermana White nos recomienda la reforma pro salud. Pero ¿saben qué se enseña en la conferencia?
que no hay necesidad de guardar esa reforma pro salud. Y ella nos habla también de reformas en el vestido, de reformas en la alimentación, de cuál es el mensaje de verdad presente para este tiempo. Pero se ignoran. Ahora miren lo que aparece en el manual de la iglesia del 2015. El don de profecía. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal distintiva de la iglesia remanente. Y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Pero resulta que a todos los ancianos de la iglesia, de la corporación, de la conferencia, junto con los pastores, se les mandó la notificación de que no lleven los escritos de la mensajera del Señor, de su profeta, a los púlpitos. Y que no la citen de los púlpitos. Que si la quieren citar, allá cítenlas en sus casas. Pero en los púlpitos no la citen. Entonces, o creemos en nuestra creencia número 18 o no creemos pues. Y yo miro por el internet, por las plataformas, muchos predicadores, es más, tengo familia adventista que son cobardes porque no se atreven a mencionar el espíritu de la profecía. Cuando es una de nuestras creencias. Por eso el profeta Baruch se mantuvo fiel al profeta Jeremías. Porque Baruch sabía que Jeremías era profeta de Dios. Y de igual manera, muchos van a ser librados de la tribulación que viene si escuchan al profeta. No al pastor, no al anciano de iglesia, si escuchan a los profetas. Y eso incluye los de las Sagradas Escrituras y este profeta. Por eso, mis hermanos, hasta aún nosotros estamos en peligro de rechazar al profeta. Termino con esta cita para concluir nuestra presentación de esta mañana. Esta cita se encuentra en Dones Espirituales. Y dice así: en la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse de enemigos. Yo me estoy haciendo enemigos ahorita, porque muchos van a salir y van a decir: no, Elena de White es menor, es la luz menor. Elena de White no está a la altura de los demás profetas. Pero yo no estoy para satisfacer al hombre. Yo estoy para obedecer a Dios. Y dice aquí: se ha levantado a la iglesia, se ha levantado en la iglesia la oposición al claro testimonio. ¿Qué hay en la iglesia? Oposición al profeta. Algunos no lo soportarán. Ellos desearían que se les hablara cosas suaves,
Si se tocan los errores de los individuos, se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error. Por eso no citan la mensajera del Señor. Porque ¿saben qué es lo que hace la mensajera del Señor? La mensajera del Señor, inspirada por Dios, a la mujer mundana la reprende y le dice sus males para que cambie. Al hombre mundano lo reprende también para que cambie y ande de acuerdo a los caminos de Dios. Al hombre le cambia su vestimenta y a la mujer también le cambia su vestimenta. Al hombre le cambia el apetito y a la mujer también le cambia el apetito. Eso es lo que hace el profeta. Cambia el interior primeramente para que sea revelado en el exterior. Pero cuando se tocan esos puntos donde el profeta habla, no nos hables de eso. No nos digas eso. Porque eso va a correr a los miembros de la iglesia. Por eso la cita sigue diciendo, se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error. Cuando la iglesia se aparta de Dios, ellos rechazan el claro testimonio y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado de tibieza de la iglesia. Por eso, mis hermanos, si hay alguien que Dios les va a pedir más cuenta de las palabras del profeta, es a nosotros que tenemos a este profeta. A nadie más que a nosotros. A todos los que estamos aquí. A todos los de la iglesia adventista del séptimo día. Son a los que más se nos van a pedir cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Porque si hay un pueblo que Dios ha apartado y le ha dado todos los beneficios para que ese pueblo sea santo, puro, sin mancha alguna, es a nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Y nosotros, hermanos, en el amor de Cristo, no rechacemos al profeta. Que a partir de ahora lo consideremos como es, como un profeta. Vamos a ponernos de rodillas para concluir. Vamos a dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Sabemos que la palabra de Dios y el profeta nos ha dicho que este mensaje no es para niños y niñas. Este mensaje es para hombres y mujeres. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos escuchado, Señor, tus reprensiones a través de tus profetas. Y así como Daniel, Señor, hemos reconocido y reconocemos que hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra el cielo. Te hemos defraudado, Señor. No hemos andado a la altura de lo cual tú deseas que andemos. Hemos hecho la obra de Manasés, Señor. Hemos aserrado al profeta. Los hemos perseguido, los hemos maltratado, los hemos hecho a un lado. Y por eso, Señor, ahora te pedimos perdón. Enséñanos, ayúdanos a obedecer la palabra de Dios por medio del profeta. Sabemos, Señor, que no son muchos los que van a andar por esta senda. Pero esos pocos, Señor, tú vas a hacer una obra maestra en ellos. Tú vas a hacer ese milagro en nosotros. Nos vas a limpiar de pecados. Nos vas a traer ese reavivamiento y esa reforma. Y cada vez que leamos las sagradas escrituras que escribieron tus profetas, y cada vez que leamos el claro testimonio de tu profeta, se nos abrirán los ojos, Señor, y enséñanos a verlo como cuando lo dice un escrito está,
una palabra de Jehová. Y que nos quites de nuestra mente que lo escribió Moisés, que lo escribió Jeremías, que lo escribió Isaías, que lo escribió Daniel, que lo escribió Ezequiel, que lo escribió Elena de White. No, enséñanos a ver que lo escribió Dios y que es palabra tuya. Por eso, Señor, ayúdanos a obedecerla y perdónanos, Señor. Perdona, Señor, si en ocasión hablo demasiado fuerte. Pero usted sabe, Señor, que lo que queremos traer es ese reavivamiento y esa reforma en el seno, en tu pueblo, Señor, de tu iglesia. No quiero que miren al hombre. Yo soy un pobre y vil, miserable pecador, Señor. Pero lo único que queremos hacer, Señor, es llevar a tu pueblo al profeta de Dios, para que por medio de él escuchemos tu palabra. Es por eso, Señor, que has levantado a esta iglesia aquí, Señor, en Los Ángeles, para dar ese mensaje de los 3 ángeles. Y en ese mensaje de los 3 ángeles, Señor, viene el testimonio del espíritu de la profecía. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros luz en medio de la oscuridad. Bendice a cada uno de mis hermanos que mirarán este tema y a la final que tomen su posición. O estos testimonios son de Dios o son del diablo. Pero no puede haber término medio. Si son de Dios, como dijo Elías, seguidlos, obedecedlos e id en pos de ellos. Y si son del diablo, rechazadlos, quemadlos, hacedlos a un lado. Pero no nos quedemos en un término medio. Es hora, Señor, de hacer una línea de demarcación entre lo que es puro y lo que es espurio, entre lo que es santo y lo que es del diablo. Por eso, Señor, nosotros aquí en esta oración, levantando nuestra mano derecha, proclamamos y decimos que creemos en el don profético a través de la mensajera que tú escogiste, la sierva Elena G. de White, para proclamar al mundo las verdades que tú les diste para conocer tanto a los miembros de la iglesia como a los de allá afuera. Y que nuestro deber es enseñarles que el remanente tiene profeta y que ese profeta, al igual que Moisés, nos llevará a la tierra prometida, la Canaán celestial. Quédate pues con nosotros, Padre bendito, glorioso y santo, pues te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estaremos compartiendo el segundo estudio a las 4 de la tarde, que lleva por nombre Han aserrado al profeta. Que el Señor los bendiga.